Paz inmerencial. En esta noche quiero compartir con la audiencia del programa radial Superando Nuestros Límites desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, muy especialmente respondiendo a una inquietud de un amigo que no conozco, pero es parte de la audiencia, que vive en Duaca, en las cercanías de Barquisimeto, y hace aproximadamente un mes, entre el 12 y el 14 de diciembre, no recuerdo bien, del año anterior, que ha fenecido, que ha pasado, me preguntó sobre la envidia vía WhatsApp. En ese instante no le respondí porque estaba afectado de salud, y en estos momentos hago el esfuerzo en gozo, en dicha, agradeciéndole que pueda poder compartir este conocimiento. Ciertamente, dentro de la psicología crística, dentro de la psicología gnóstica, muy diferente de la psicología oficialista, oficial, catedrática, universitaria, convencional, materialista, hay una diferenciación muy grande desde el punto de vista de conceptualización y definición de los objetivos y subjetivos. Para nosotros, lo que estudiamos la enseñanza crística, objetivo es lo permanente, el ser, la conciencia, la luz, la virtud, etc. Lo subjetivo es lo transitorio, lo material, lo temporal, el yo, los deseos y las vivencias de él, etc. Hecha esa diferenciación, está claro que el ser no es el yo, y que el yo, aunque se le divida en forma arbitraria, es el yo. Y la envidia es una manifestación del yo, pero el yo es pluralizado, es decir, la naturaleza del yo pluralizado es legión, y esa legión está definida en el Evangelio, en el capítulo de los Gadarenos, de esos demonios que en esa área, que en esa población, que en ese sector, Jesús el Cristo, liberando un poseso de esa legión, los transfiere a una porqueriza que ve allí, que posteriormente se lanzaron ellos mismos en forma precipitada a un abismo próximo. Cuando Jesús el Cristo se acerca a ellos, ellos le responden: yo soy legión, palabras más, palabras menos. No recuerdo realmente en qué capítulo se encuentra, pero puede ser buscado por ustedes allí en la investigación. Lo importante es de que la psicología oficialista enfatiza la idea equivocada de un yo superior y de un yo inferior. Sin embargo, en la psicología gnóstica y crística, basándonos en la enseñanza de ese evangelio y en la voz del Cristo, que es el maestro de maestros y es el nombre sobre todo nombre, él dice que el yo es una legión, y una legión es una infinitud, una determinación numérica muy amplia de agregado, de componente. Es decir, que el yo pluralizado es el ego, ese conjunto nefasto de agregado psicológico o de contenido mental que tienen acondicionada nuestra conciencia. Ese ego
como está formado por una multiplicidad indeterminada, que es una legión, ciertamente la podemos, con el sentido de orientación colectiva, clasificar en 7 cabezas de legión, como lo dicen todos los tratados y como lo describe el maestro Samael Aun Weor, que es quien devela la gnosis crística en estos tiempos. Una de esas cabezas de legión es el yo de la envidia. Toda expresión de envidia emana de un yo de la envidia. Es decir, que un yo de la envidia pertenece a la cabeza de legión de la envidia. Ellos en sí, como entes psicológicos, como entes mentales y psíquicos, volitivos, se apoderan en nuestro interior de ciertos centros psicofisiológicos y se expresan por nosotros, y nosotros, identificados con ellos, en nuestro sueño profundo letárgico de la conciencia, sentimos y pensamos y actuamos como si fuéramos ellos, y por eso cometemos tantos errores. La envidia, como yo capital, nos lleva a nosotros a cometer grandes errores, de los cuales como resultado deviene la desdicha, la desgracia, el infortunio, la tragedia y la sumersión en la muerte segunda, en el abismo. Porque él, como cabeza de legión, nos lleva obviamente a la muerte segunda, en el Seol, en el Hades o en las infradimensiones de la naturaleza. ¿Podemos liberarnos de eso y de él? Sí. Esa fue la enseñanza del Cristo cuando nos dice: niégate a ti mismo, que es la misma enseñanza documentada miles de años antes que el Cristo Jesús, porque de Yeshua en Pandirá me refiero como alma humana, porque el Cristo es muy atemporal y igual que Yeshua, pero estoy hablando diferenciando el Bodhisattva o el alma humana de él, o lo que nosotros conocemos como el cuerpo físico, la personalidad y la expresión de su alma, de lo que es en sí el Cristo como energía cósmica, como logos. Ese logo, ese Cristo cósmico se expresó antes de Jesús, que es nuestro libertador, que es nuestro redentor, y que es el amor, la perfección y el nombre sobre todo nombre, del cual doy testimonio y soy testigo. Se expresó en la voz del Buda, y las enseñanzas budistas ortodoxas, esa enseñanza pura, exigente, nos enseña de la pluralidad del yo. Ellos hablan de la aniquilación del yo, ellos hablan del nirvana, del paranirvana y del mahaparanirvana, que son estados superlativos de felicidad y de éxtasis que puede ser experimentado solo por la conciencia superlativa del ser despierta en contacto y copartícipe del Dios, pero no de el ego. Es decir, el éxtasis místico, el satori, el nirvana en estado de budeidad, que no es más que ese estado extraordinario de liberación de la conciencia siendo partícipe de Dios, experimentando la verdad, repito. Por eso el que experimenta la verdad se hace libre en el espíritu de la verdad y de la libertad, porque experimenta en sí y es copartícipe de Dios. Esa grandeza sucede en la conciencia.
fuera del ego, del yo, especialmente de la envidia, porque todo agregado psicológico, que en este caso nos referimos específicamente a la envidia, embotella la conciencia, la encarcela, la cautiva, la somete, la subyuga, la oprime. Y nosotros, en sí como esencia, sufrimos toda esa expresión, toda esa calamidad, toda esa desgracia. Por eso sufrimos tanto y por eso somos víctimas de sí mismos, de los demás y de la naturaleza en su mecanicidad. Somos criaturas mecánicas, somos criaturas desde el punto de vista psicológico, metódicas, habituales, de costumbre, muy mecanizadas, es decir, automática. Nuestro funcionamiento en sí es automático. El trabajo de despertar la conciencia consiste precisamente en emanciparnos de ese automatismo, de ese sueño profundo, de esa mecanicidad. Pero para hacer ese trabajo necesitamos trabajar sobre el yo en la aniquilación budista para poder tener derecho, obviamente, después que esa conciencia esté liberada por los trabajos respectivos, a que nuestra conciencia se emancipe del yo y experimente la verdad. Y ese estado, así como lo describí a la luz de la budeidad y del budismo, también podemos mencionarlo con las palabras sencillas de ese estado de arrobamiento, ese estado de éxtasis de los santos, que también pertenecen a Occidente. En todo caso, trabajando sobre el ego, comenzaríamos con la autoobservación para poder conocer el agregado psicológico de la envidia. Debemos autoobservarnos de instante en instante. La autoobservación nos va a permitir contemplar, accesar, ser testigos y protagonistas al mismo tiempo, dijéramos, de la actividad perniciosa dentro de nosotros del yo de la envidia, porque ese yo toma para sí los centros funcionales de la máquina humana, como el centro pensante, como el centro emocional y como el centro instintivo motor sexual. Es decir, que así como el ego funciona en los tres cerebros, también, o en alguno de los cilindros de la máquina humana, que es lo mismo en otras palabras, no es una excepción el yo de la envidia, que también para expresarse él toma el control ya sea del centro pensante, toma el control ya sea del centro emocional, o toma el control ya sea de el cerebro motor instintivo sexual, de acuerdo al evento, de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a nuestro estado interior, que está regido, claro está, por leyes mecánicas en la naturaleza, como la recurrencia, como el retorno, como una espiral de la vida. Y bajo esas tres leyes es que este yo se expresa. Es decir, el yo que nosotros tenemos y que se expresa en nosotros en un instante determinado, ese instante determinado está encadenado o se corresponde con esas leyes. Nosotros somos lo que fuimos y seremos lo que somos y lo que fuimos, porque el yo es del tiempo y el ser es atemporal. Quien quiera ser libre, destruyendo el ego, destruye el tiempo y se vuelve permanente y atemporal porque encarna su ser. Y eso se logra a través de la conciencia, porque la conciencia es inmanente al ser, porque el ser contiene en sí mismo unos atributos absolutos, es decir, una inherencia, una intrinsecalidad como propiedad, que son la felicidad del ser,
la conciencia del ser